Ja, herzlich willkommen zum dritten Tag Literaturwoche Äquatorialguinea. Also heute mit Justo Bolecker, Professor an der Universität Salamanca und auch in Ávila tätig. Sprachwissenschaftler, Dichter, Historiker, hat sehr viel publiziert zur Frankophonie in Afrika. Seine Muttersprache ist Bubi, da hat er auch einige Gedichte publiziert, um dem Verschwinden dieser Sprache ein bisschen entgegenzuwirken. Aber er wird da viel mehr darüber erzählen. Der Titel des heutigen Vortrags ist Lenguas Africanas und Letras Africanas, also afrikanische Sprachen in afrikanischen Texten. Übersetzen wird Oliver Törschak, ein Sprachengenie, ein Multilingual. Wie viele Sprachen sprichst du? Ja, ich habe es vergessen zu zählen. Nicht gezählt. Danke, dass du das heute übernimmst, übersetzen. Und sí, justo porque te doy la palabra. Gracias por estar. Und nachher gibt es dann Zeit für Fragen. Preguntas en alemán o en español. Gracias. Lo que deberíamos exigir a Microsoft o a Bill Gates es crear un chip de manera que los que no sabemos muchas lenguas, coger este chip y ponerlo en la boca. Y cuando vayamos a un sitio donde no conocemos la lengua, podamos pensar en la lengua o en nuestra lengua y el chip sacar las palabras en la lengua. Man müsste von Microsoft verlangen können, dass man sich mit einem Chip, also das Sprachwissen, hochladet und dann das, wenn es nötig ist, benutzen kann, sí. Wie in diesem Fall. Porque es muy difícil dar una charla, porque a mí, los que me han visto me conocen, que doy la charla charlando, y charlar sin que ustedes me comprendan y con un intermediario es complicado. Es ist schwierig, gemütlich zu konversieren, wenn man ein Intermedium braucht, wie einen Übersetzer. Bien. Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Wir werden es versuchen. Lenguas africanas en letras africanas. Primero, ¿qué es eso? De lenguas africanas en letras africanas. ¿Existen letras austríacas? ¿Existen letras europeas? ¿Existen letras americanas? ¿Existen letras africanas? Es decir, cuando yo pongo aquí eso, ¿qué letra es? ¿Africana? ¿Europea? ¿Austríaca? ¿Española? ¿Qué letra es? Er stellt die Frage, ein Buchstabe im engeren Sinn, kann der zugeordnet werden zu einer Sprache, zu einer Kultur? Was ist ein deutscher Buchstabe, ein französischer Buchstabe, ein Bambara Buchstabe? Hat das Konzept einen Sinn? A veces los profesores, cuando proponemos un título, lo proponemos y después nos damos cuenta de que ese título es una locura y tenemos que explicarlo. Manchmal geben wir einen Titel, einem Thema einen Titel und nachher kommen wir drauf, dass es eigentlich ziemlich absurd ist oder mehrdeutig, dass man das dann speziell erklären muss, was der Titel eigentlich bedeutet. África. Esta es lo que ven ustedes en el encerrado. África. A nivel étnico. Es decir, esta es África a nivel étnico. Es decir, los miles de etnias que hay en África. Es decir, las miles y miles de lenguas que hay en África. Das sind die tausenden Ethnien und auch Sprachen, die in Afrika existieren. Was machen wir damit jetzt? Bien. Esto es África en los 54 estados que tiene África. Das sind die 54 Staaten, die heute in Afrika definiert sind. Si comparamos esto y esto,
esto y esto, vemos que esto es una locura. Wenn man das vergleicht, macht es nicht viel Sinn. Fíjense. Entonces, esto es creación de los europeos. Esto también es creación de los europeos. La configuración, la limitación de cada etnia, esto no es posible. Nicht nur die Staaten sind eine europäische Kreation, sondern auch das genaue geometrische Delimitieren, Begrenzen von ethnischen Flächen ist auch nicht so. Fíjense, los europeos han dibujado los estados africanos. 54. Y los europeos han dicho, esta es África. Pero fíjense, la parte de arriba no tiene tanta, pero la parte negra, confusión absoluta. Der nördliche Teil ist nicht so zerstückelt wie der schwarzafrikanische Teil. ¿Cuántas lenguas se hablarán entonces aquí? ¿Cuántas? Wie viele Sprachen werden wohl gesprochen hier? Fíjense, ahí empezamos a hablar de otra África. Azul, lengua francesa. Verde, lengua árabe. Naranja, creo que es naranja, esto de aquí, donde está este. Naranja, lengua inglesa. ¿Dónde estás? Bueno, sigue. Bueno, ellos lo ven, ¿no? Azul, lengua francesa. Verde, lengua árabe. Naranja, lengua inglesa. Esto también aquí, ¿veis? Esto de aquí donde está es lengua inglesa y francesa. Aquí, lengua portuguesa. Es Kamerun, ¿no? Sí. Kamerun zum Beispiel ist gemischt, Englisch, Französisch. Aquí. ¿Lo veis? Francés, árabe, inglés, francés, portugués, inglés. Aquí no se sabe cuántas lenguas. Aquí son 54 países. Aquí África ya está distribuida en lenguas. ¿Pero qué lenguas? Lenguas extranjeras. Das sind alles Fremdsprachen, die hier 54 Staaten definieren. Lengua francesa, lengua inglesa, lengua portuguesa, lengua árabe, lengua española. 5 lenguas. Bien. De todo esto decimos, entonces el escritor que quiere escribir, ¿qué lengua tiene que utilizar? La unión se crea entonces la OUA, la Organización de la Unión Africana, en 1963, más o menos, para hablar de las lenguas que hay que hablar. Y la OUA dice que hay que enseñar las lenguas africanas en la escuela, o al menos algunas lenguas africanas. La OUA hace su carta cultural en 1976 y dice hay que enseñar las lenguas africanas. Muchos de sus artículos dice hay que enseñar las lenguas africanas en la escuela. Man muss, diese Charta besagt, dass man in den Schulen afrikanische Sprachen unterrichten muss. Und auch in diesen Sprachen unterrichten. Vale. Luego se crea la Unión Africana, que es esto transformado en esto. Dann entsteht die Afrikanische Union aus der OUA. En el 2006
bueno, vamos a ponerlo aquí, Im Jahr 2006, 2006, Carta del Renacimiento Cultural. Carta del Renacimiento Cultural. die Charta des der kulturellen Renaissance, sagt man das so? Charta? Sí, o sea, estatuto, carta. Y dice también, hay que enseñar las lenguas africanas en las escuelas africanas. Die afrikanischen Sprachen müssen gelehrt werden in den afrikanischen Schulen. Sin embargo, fíjense, esta es la primera, muchos artículos dicen que hay que enseñar las lenguas africanas. OUA, 1976. ¿Lo veis? O Unión Africana, 2006. ¿Lo veis? Las lenguas de trabajo de la Unión Africana y de todas las instituciones serán, si es posible, las lenguas africanas. El árabe, el inglés, el francés, el portugués. Nach Artikel 25 werden die afrikanischen Sprachen als Arbeitssprachen verpflichtend eingeführt, ja, aber nur in dem Maße, wo es möglich ist. Bien. Primero dicen lenguas africanas y el árabe, el inglés, el francés y el portugués. Yo he puesto y el español, porque no existe en esa carta la palabra en español. Spanisch war in dieser Charta nicht drinnen. Yo lo he Nicht als puesto. Sprache. Das hat er selber hinzugefügt. Spanisch. Bien. ¿Qué significa? Que la Unión Africana dice, primero, lenguas africanas. Primero, lenguas africanas. La Unión Priorität Africana. für afrikanische Sprachen. Pero no puede ser, porque las lenguas africanas no se enseñan en las escuelas. Aber wie, wenn sie nicht in den Schulen unterrichtet werden? Ein Widerspruch. Y muchos artículos hablando siempre, el rojo dice, el uso de las lenguas africanas. El rojo, con la incorporación del uso de lenguas africanas. Rojo, incluyendo en lenguas africanas. Es decir, hay que escribir, hay que enseñar, hay que leer en lenguas africanas. In Rot steht immer der Bezug auf Benutzung der afrikanischen Sprachen. Lesen lernen, schreiben lernen, benutzen. Bien. Pero todo eso no se cumple. All das wird nicht in die Realität umgesetzt. Porque los presidentes africanos, cuando aprueban, porque todos ellos han aprobado la Unión Africana, ¿vale? Cuando aprueban la Unión Africana, luego se olvidan. Alle Präsidenten unterschreiben die ganzen Karten in der Afrikanischen Union, treten bei und so weiter, aber dann passiert nichts. Dann wird es vergessen. Bien. ¿Lo ven? O sea, son siempre uso de lenguas africanas, cartas africanas, etc. A pesar de esa no utilización, a pesar de esta ausencia de lenguas africanas en la enseñanza, algunos países africanos han intentado enseñar algunas de sus lenguas africanas. Und trotz dieser Abwesenheit der Konkretisation von der Charta haben manche afrikanischen Staaten trotzdem sich impliziert und afrikanische Sprachen unterrichtet in den Schulen. Bien. Como Kenia, Wie Kenia, donde se enseñaba Swahili, como Congo-Kinshasa, donde se enseñaba Lingala, como Malí, donde se enseñaba Bambara, como Senegal, donde se enseñaba Wolof, como Tanzania,
donde se enseñaba Swahili. Also er hat jetzt ein paar auf. Ich glaube, das haben alle verstanden, oder? Ja, besser als ich. Das sind die großen Sprachen, nicht die wichtigen. Bien. Entonces, algunos escritores africanos se preguntaban, ¿cómo? Yo he sido formado en inglés y en Swahili, pero nadie me ha formado en mi lengua, como este señor Ngugi wa Thiong'o. Wichtige Schriftsteller kommen dann drauf, ich wurde ausgebildet in Englisch und Swahili und nicht in meiner eigenen Sprache. Strange. Wie zum Beispiel Ngugi wa Thiong'o. Entonces decía el hombre, ¿cómo? Yo soy Gikuyu y no sé escribir en Gikuyu, no sé leer en Gikuyu, pero hablo Gikuyu. Entonces tengo que escribir en Gikuyu. Soy escritor y tengo que escribir en Gikuyu, no solamente en inglés, no solamente en Swahili. Tengo que hacerlo también en mi lengua, Gikuyu. Ich bin Gikuyu. Wieso kann ich nur sprechen in Gikuyu und nicht schreiben? Ich musste das jetzt aufholen und mich meiner eigenen Sprache nähern und mich ausdrücken. Das muss jetzt passieren. Empezó a publicar primero en inglés antes de cambiar. Empezó a publicar en inglés. Publicó Weep Not Child, The River Between, A Grain of Wheat, Petal of Blood, en inglés. Das wurde in Englisch, hat auf Englisch produziert. Y luego dijo, no, hay que publicar también en mi lengua. Y escribió algunos libros en Gikuyu. Und dann hat auf Gikuyu geschrieben. Y el libro que le hizo famoso en su lengua, Gikuyu, se llama Matigari, que está ahí en rojo, Matigari. Ist berühmt geworden mit diesem Buch, Matigari, in Gikuyu geschrieben. ¿Por qué le hizo famoso? ¿Por qué? Porque cuando él escribió el libro en Gikuyu, el libro salió fuera de Kenia. Wie er das Buch geschrieben hat, wurde es exportiert. Y después, fuera de Kenia, la gente los kenianos empezaron a leerlo en Gikuyu y la noticia llegó a Kenia. Also die kenische Diaspora hat es gelesen und dann wurde die Nachricht wieder zurückimportiert, dass dieses Buch existiert. Y el gobierno de Kenia, del Arap Moi, así se llamaba el presidente. El gobierno de Kenia creyó que era verdad, que Matigari, el personaje Matigari, existía. Y entonces mandó a la policía de Kenia a buscar a Matigari. Die Regierung und der Präsident Arap Moi hat dann gedacht, aha, dieses Buch ist so bekannt, das heißt, was da drinnen steht, ist die Wahrheit. Das ist wirklich passiert. Und sie haben angefangen, diesen Matigari zu suchen, diesen fiktionellen Charakter. Empezaron a buscarle para detenerle. Ihn zu verhaften. Porque la policía, el gobierno escuchó que Matigari iba por el país hablando de la justicia, la falta de justicia en el país, hablando de la falta de derechos humanos, hablando de cómo la policía pega a la gente, mata a la gente. Entonces, el gobierno mandó detener a Matigari. Weil dieser Matigari durch das Land gewandert ist und beschrieben hat, was für Ungerechtigkeiten passieren. Pero hay que preguntarse, ¿el escritor escribe para ser famoso o escribe porque tiene necesidad de escribir? Aber schreibt man, um berühmt zu werden, oder schreibt man, weil man schreiben muss, von innen? Si es para ser famoso, Ngugi wa Thiong'o ya lo era con Matigari. Ngugi wa Thiong'o war schon berühmt genug mit Matigari. Ja. Muchos escritores que escriben en lenguas africanas ya son famosos con sus lectores locales en lenguas africanas.
Viele dieser Schriftsteller, die in lokalen Sprachen schreiben, sind schon bekannt bei den. Entonces tendríamos que empezar a hablar de una escritura comercial o una escritura cultural. Tendríamos que hablar de unas letras africanas comerciales o unas letras africanas culturales. Dann gibt es dann kommerzielle afrikanische Literatur und kulturelle afrikanische Literatur. Si escribimos para nuestros ex-colonizadores, tendremos que utilizar sus lenguas, que son nuestras lenguas oficiales. Si escribimos para nuestros ex-colonizados, Also wenn wir für unsere Ex-Kolonen schreiben, müssen wir in ihrer Sprache schreiben, aber wenn wir für die Ex-Kolonisierten schreiben, dann nicht. yo me he dejado ahí pregunta. Entonces, si escribimos para nuestros ex-colonizados, entonces tendríamos que utilizar las lenguas del colonizador y las lenguas del no colonizador. Wenn wir für die Ex-Kolonisierten schreiben, müssen wir die lokale Sprache und auch die Sprache des Ex-Kolonen benutzen. Beides. Si escribimos en las lenguas, en las letras africanas, los africanos nos condenan. Los africanos, ¿sabes qué? Condenar, nos pegan. Los africanos nos rechazan. Si escribimos en la lengua Africana. Wenn wir in der afrikanischen Sprache schreiben, dann werden wir von den Afrikanern zurückgestoßen, nicht akzeptiert. Porque los africanos, muchos tienen todavía sus mentes colonizadas. Weil, wie gesagt, viele Afrikaner noch weil ihr Geist noch kolonisiert ist. Eso hace que muchos escritores africanos decidan utilizar las lenguas no africanas. Deswegen entscheiden viele große afrikanische Schriftsteller, dass sie Porque nicht afrikanisch están colonizados mentalmente. weil sie mental kolonisiert sind. Cuando yo escribí este libro, Als ich dieses Buch geschrieben habe, mi editor, cuando vio el texto, dijo, oh, en Bubi, als der Herausgeber den Text gesehen hat, hat er gemeint, was, in Bubi-Sprache? le dije, sí. Dice, ¿y quién lo va a leer? Pues yo. Wer wird das lesen? Na, ich selber. Dice, hombre, yo primero. ¿Y quién más? Pues yo. Ich, und wer noch? Ja, ich. Noch einmal ich. Y lo publiqué. Und ich habe es herausgegeben. Elo mala. Elo mala. Machi la miki. Dabona, Davide ola. Habide ola bem. Bato ori. Yawi ahijide umobamba. Mama hitari la marimo. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Había hijos, padres, abuelos, bisabuelos. Los abuelos contaron lo que pasó entre los hombres y los espíritus. Eso es lo que he dicho. Vor langer Zeit gab es Großeltern und Urgroßeltern und Ururgroßeltern und die haben erzählt, was passiert ist zwischen den Menschen und den Geistern. ¿Por qué? Porque me di cuenta también de que tenía la mente colonizada y yo quería liberar mi mente.
Ich bin drauf gekommen, dass ich auch kolonisiert war in meinem Geist und ich wollte mich befreien. Por eso cuando escribo libros, cuando escribo poesía, cuando escribo relatos, cuando escribo ensayos, meto cosas de mi lengua. Wenn ich Gedichte, Romane, Essays schreibe, Poesía. Schiebe ich immer meine Sprache rein. Immer wieder. Eso es lo que me ha hecho estar de acuerdo con Ngugi wa Thiong'o, estar de acuerdo con Wole Soyinka, estar de acuerdo con Mamadou Nkrumah, que escribía también en su lengua, porque si la Unión Africana es incapaz de defender nuestras lenguas, de imponer la enseñanza y aprendizaje de nuestras lenguas en las escuelas, ¿cómo vamos a tener escritores africanos que utilicen las letras africanas? Wenn die Afrikanische Union es nicht verwirklichen kann, dass afrikanische Sprachen benutzt werden, aktiv benutzt werden, wer soll es dann machen? Dann müssen es diese ganzen Schriftsteller, die den ersten Schritt gemacht haben, und ich jetzt auch. No solamente Ngugi wa Thiong'o escribía en lengua africana. Antes de Ngugi wa Thiong'o, a primeros del siglo XX, ya se empezó a escribir en letras africanas. Lange Zeit vor Wa Thiong'o hat man schon begonnen, in afrikanischen Sprachen zu schreiben. Lo ven ustedes allí. Por ejemplo, yo he dicho etapa colonial. 1904. Rabari escribió en malgache, la lengua malgache. ¿Lo veis? 1907, en Sesotho, Mofolo escribió una obra. ¿Lo veis? Lo que está entre cursiva es la obra en lengua africana. Nach dem Schriftstellernamen steht das Werk, der Name des Werkes. ¿Lo veis? 1904, 1907, 1908, en amárico, en xhosa, en akan, es decir, malgache en Madagascar, Sesotho en Sudáfrica, xhosa en Sudáfrica, amárico en Etiopía, akan en Ghana, Yoruba en Nigeria, en Benin. Ich glaube, das haben alle verstanden. ¿Veis? Bulu en Camerún, en Guinea Ecuatorial, del Fang, Zulu en Sudáfrica, Igbo en Nigeria, Hausa en Nigeria y Camerún, Swahili en Kenia, en Tanzania, en Uganda. Lo entienden. ¿Lo entienden? Vale. Gikuyu también, ¿lo ven ustedes? Gikuyu. Es decir, antes de Ngugi wa Thiong'o, el Gakara wa Wanju ya escribió una novela también en Gikuyu. Es decir, siempre había ya alguien que lo había hecho. Entonces Gikuyu, Ngugi wa Thiong'o, dijo, ¿cómo? Hay gente que lo ha hecho. Ngugi wa Thiong'o war also nicht der Erste. Wir sehen, dass genug Leute diesen Schritt schon gemacht haben. Y lo ven ustedes, en 1949, en Ewe, en Togo, en Ghana, el Ewe, en Luganda, en Angola, en Shona, etc. Lo ven ustedes. Y luego llegamos a la etapa postcolonial. Jetzt kommt die Postkolonialzeit. Y resulta que en la etapa colonial había más escritura en lenguas africanas que en la etapa postcolonial. In der Kolonialzeit gab es mehr afrikanische Werke als nach der Kolonialzeit. Fíjense, en 62 Kinyarwanda, en Ruanda. En 67 en Somalia, novela. En 76 Lingala, Congo. En Gikuyu, en Peul, en Senegal. Fon, en Benín. Oromo en la parte, digamos, de Etiopía, en Wolof en Senegal. Ya está, ¿lo veis? 96, 88, ya se para. Es decir, la época colonial, sí. La época postcolonial,
se fue reduciendo. Es hat sich reduziert nach der Kolonisation, also ab 1962 ungefähr. Quizá, ¿por qué? Porque en la época colonial había una política lingüística de los misioneros. Los misioneros, como tenían que aprender las lenguas para poder evangelizar, los africanos aprovechaban para aprender a escribir en su lengua. Weil vielleicht in der Zeit vor 1962 gab es eine starke Missionsaktivität, Missionare, und die haben die lokalen Sprachen gelernt und dadurch hatten die Leute den Eindruck, dass es sich auszahlt, sich auszudrücken in ihrer eigenen Sprache. Pero después, cuando llegaron las independencias, la Unión Africana dijo bla, 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 pero no lo llevaron a cabo. Mit der Unabhängigkeit wurde es dann offizialisiert, aber nicht implementiert, wie so oft. Pero los misioneros se fueron después. Sí, los misioneros se fueron. Sí, se fueron los misioneros, llegaron los gobernantes africanos y mataron las lenguas africanas. Also die Missionare sind dann mit den Unabhängigkeiten verschwunden. ¿Por qué mataron las lenguas africanas? Por esto. Porque ellos aprobaron esto, la Carta de la Unión Africana, para enseñar las lenguas africanas, pero jamás formaron maestros para enseñar esas lenguas. Und dann haben sie die afrikanischen Sprachen ermordet, weil sie haben zwar das aufgeschrieben, aber sie haben nichts implementiert. Keine Lehrer ausgebildet. Bien. Ahora vamos a tener una conversación. Jetzt werden wir miteinander reden. Bueno, gracias por la introducción. ¿A quién estáis llamando? Esto es llamar a alguien. Agradeciendo. Agradeciendo. ¿Por qué? Pero están pidos también a veces. Porque esto es llamar para entrar. Usted dijo que si los misioneros se fueron, pero llegaron las sectas religiosas. ¿Cuál es la diferencia evangélica? Los misioneros se fueron. Hablo de los misioneros de la etapa colonial. Sí. Pero luego cambiaron y volvieron. Se fueron en la colonización, pero luego volvieron en la poscolonización. Es decir, los primeros misioneros realizaron su trabajo. Es decir, que fue colonizar las mentes. Las sectas volvieron para mantener esas mentes colonizadas. La base cerebral. Sí. Die Frage war, was ist der Unterschied zwischen Missionaren und neuen evangelischen Sekten? Dass die evangelischen Sekten diesen Status des Kolonialdenkens weitergeführt haben und nicht zur Befreiung kontribuiert haben. Yo tengo una pregunta ahora en Ecuatorial Guinea, ¿cómo es en los colegios? ¿Se enseña solo en español o también en francés y portugués? ¿O también hay letras de allá en los colegios? Hay que traducir. Tengo la impresión de que todos hablan castellano. ¿Sí? Todos hablan. No, es la impresión que tengo. Gibt es schon einige, die nicht Spanisch sprechen, oder? Ja, genug. ¿Sí? Wird heute Sí. in No, Ecuador... es la lengua del mundo todavía. Ah. Que todo el mundo habla. Wird in Äquatorial Guinea eine nicht spanische Sprache unterrichtet? Se enseña español en las escuelas porque es la lengua oficial y porque es la lengua de la histórica, ¿no? Segundo, se enseña francés en Guinea Ecuatorial como lengua obligatoria porque es lengua cooficial.
¿vale? No se enseña portugués todavía. ¿Vale? Spanisch und Französisch aus historischen Gründen. El francés no es histórico. Por razones históricas. No, el francés no. Cohistóricas. No. Entonces, ¿por qué? Como idioma cooficial. Pero por razones históricas se enseña español. Pero por razones de lengua cooficial se enseña francés. Aus kooffiziellen Gründen wird Französisch unterrichtet. Eso es. Yo entiendo un poco, ¿eh? Pero yo no sé lo que es cooficial. Cooficial es decir, dos lenguas oficiales. Como Bélgica, como Suiza. Sí, eso. Entonces, ¿hay esa opción al aprender Bubi o...? No. Estamos hablando de las lenguas cooficiales. Francés, o sea, español, francés. Portugués, que no se enseña todavía. Las lenguas africanas de allí, de Guinea Ecuatorial, no se enseñan. ¿Y hay opciones de los cursos? No. El único sitio donde se ha empezado a enseñar la lengua Bubi es en Rebola, ¿vale? Es el único sitio donde se está enseñando la lengua Bubi y están tratando de meter esa lengua en una escuela de allí, de Rebola, pero a nivel extraoficial. Man kann lokale Sprachen nicht lernen im Schulsystem, aber es gibt in Rebola eine Schule, die das machen. So. Al margen del gobierno, ¿eh? Es hat aber nichts mit der Regierung zu tun, es ist eine Eigeninitiative. Se enseñaron las lenguas de Guinea Ecuatorial hace años en el Centro Cultural Hispano-Guineano. Im kulturellen, wie heißt das? Centro Cultural Hispano-Guinea Zentrum wurden sie auch hace años, en los años 90. In den 90er Jahren. Se enseñaron. Pero FAN se enseña, ¿eh? Sí, hoy también. Pero en el Centro Cultural Español. Sí, se enseña el FAN porque es la lengua mayoritaria. Pero también se empezaron a enseñar todas las lenguas, FAN, Bubi, Ndowe, en el mismo lugar. Lo que pasa es que ahora se enseña el FAN en el Centro Cultural, pero no se enseña se enseña también el Bubi en el Malabo, pero el profesor no es permanente porque está trabajando en el petróleo. Y gana más dinero trabajando en el petróleo. FAN und Bubi werden unterrichtet jetzt auch im Kulturzentrum, aber der Lehrer ist mehr beschäftigt mit seiner Karriere im Ölbusiness. Petróleo. Y con el apoyo de España, ¿no? No con el gobierno de Guinea. Exactamente, con el apoyo de España. Und dahinter steht spanische Hilfe, nicht guineanische Hilfe. ¿Y por qué el francés cooficial, si lo rechaza que fueron razones históricas? Que yo sí, pienso que fueron razones históricas de los años 80 que hizo el francés como cooficial, ¿no? Sí, pero digo el español por razones históricas porque la presencia de España en lo que hoy llamamos Guinea Ecuatorial data de 1778. Die spanische Präsenz in Äquatorialguinea reicht zurück ins Jahr 1778. Entonces, por eso digo el español por razones históricas. Deswegen Spanisch aus kulturellen Gründen. Pero el francés no justifica ni históricamente, ni culturalmente, ni políticamente su presencia oficial en Guinea Ecuatorial. Aber die Französisch, die auch kooffiziell eine Regierungssprache ist, offizielle Sprache ist, das ist nicht schwer zu rechtfertigen. Weder politisch noch historisch noch cultural. Sí. ¿Y por qué, entonces? El francés se ha impuesto como lengua oficial porque Guinea Ecuatorial, por razones económicas, pertenece al bloque económico del África Central. Der Grund ist, weil wirtschaftlich effektiv Äquatorialguinea zur zentralafrikanischen
Wirtschaftsdynamik gehört. Y ese bloque está formado por Camerún, francés, Gabón, francés, República Centroafricana, francés, Chad, francés, ¿qué otro país? Congo, francés. Burundi también, bueno, francés. ¿Veis? Entonces, como todos son francófonos, y Guinea Ecuatorial, al meterse allí, tiene que coger el francés como lengua cooficial y obligatoria. Por esa razón. Deswegen musste Äquatorialguinea Französisch als kooffizielle Sprache aufnehmen und benutzen. Ja, tengo una pregunta. Digo primero en alemán y después. Sí, sí. Also ich möchte justo fragen, ob es ein Plädoyer für die Dominanz des afrikanischen Sprachen als Literatursprachen so sinnvoll ist. Ob es nicht vielmehr auf das Wie des Geschriebenen ankommt als auf das Was. Es gibt ja zwei Beispiele außerhalb Afrikas, wo es so Versuche, wo man Vergleiche anstellen könnte, das Baskische, wo ja jetzt eigentlich aus Voluntarismus sowie ein Predigt eigentlich auch eine Literatursprache entstanden ist und eine baskische Literatur auf Baskisch. Und in Paraguay ist Guarani, das einfach der gesamten Bevölkerung gesprochen wird. Aber eigentlich in der paraguayischen Literatur keine Rolle spielt. Und da wollte ich mich fragen, eigentlich, warum er dann seinen Gedichtband, den er nicht gezeigt hat, auf Spanisch veröffentlicht hat. No, lo que yo quería preguntarte es si esa llamada a expresarse literariamente en una lengua africana, si eso no es un poco exagerada, porque a lo mejor la opción depende más bien de cómo escribir, o sea, en qué forma literaria uno se expresa, en qué idioma. Porque se pueden dar casos que efectivamente no llegas a tener lectores porque no hay una sociedad formada para leer un libro escrito en su lengua, ¿no? Y ayer mencionamos el caso de la literatura vasca escrito en euskera como buen ejemplo en tu sentido, ¿no? Pero digamos, basándose en una demanda colectiva de la poesía vasca, dicho así. Y por otra parte tenemos el ejemplo que también mencioné, fue el caso de Paraguay, o sea, otro caso fuera del continente africano, donde efectivamente prácticamente el 100% de la población habla la lengua indígena, el guaraní, pero como en la literatura paraguaya el guaraní no tiene apenas importancia. Y lo último argumento un poco eres tú, porque nos enseñaste el otro libro de poesía tuyo, que compré ayer, que está enteramente en castellano. Y además no solo eso, el yo poético, por supuesto, es un yo poético en la tradición de la poesía, digamos, europea. ¿No? Bueno, eso es. Fue este, ¿no? Llevaste este. Sí. Sí, llevaste este Sí. y este. Y has dicho que está enteramente en castellano. Weulu bola ike, ike tana webela. Weulu bola ike, ike tana webuteo. Ya no está enteramente en castellano. Doch, Eso es. doch nicht alles auf Spanisch. Bien. Tenemos que ser congruentes los seres humanos. Preguntarnos en qué lengua tenemos que escribir cuando no vamos a tener lectores es apoyar
a la Unión Africana que no quiere aplicar los artículos que ha aprobado. Es decir, ay, qué pena. Rápidamente, wenn man mir als Schriftsteller sagt, afrikanischen Schriftsteller, warum schreibst du in deiner Sprache, wenn dich niemand lesen wird, dann heißt das, dann ist das so, wie denen da recht geben. Es decir, Francia, en 1789, no se hablaba una única lengua. En Francia, no se hablaba una única lengua. En España, en 1600, 1500, no se hablaba una única lengua. En muchos países europeos no se hablaba una única lengua. El poder obligó a los europeos de distintos países a hablar su lengua. Y eso aceleró la muerte de muchas lenguas, ¿de acuerdo? Pero hablaron una lengua. Yo, como africano, exijo a mis gobernantes que defiendan nuestra riqueza lingüística. In Frankreich und Spanien zum Beispiel hat man im 17. und 16. Jahrhundert viele Sprachen gesprochen. Und dann wurde es unifiziert. Ich als Afrikaner verlange von dieser Institution, dass meine Sprache am Leben erhalten wird. Por una sencilla razón. ¿Cómo voy a decir que soy africano si no hablo ninguna lengua africana? Wie soll ich sonst sagen, dass ich Afrikaner bin, wenn ich keine afrikanische Sprache spreche? ¿Cómo voy a decir que soy un escritor africano si no soy capaz de escribir ni una palabra en lengua africana? Oder ein afrikanischer Schriftsteller, wenn ich nicht ein Wort in afrikanischer Sprache schreibe? Para mí es doloroso. Das tut weh. Aunque lo escriba mal, lo tengo que escribir. Auch wenn ich es schlecht und ungeschickt mache, muss ich es schreiben. Aunque mis poderes, aunque mis gobernantes no quieran, lo tengo que escribir. Aunque mis lectores no quieran, lo tengo que escribir. Auch sogar wenn meine Leser es nicht wollen, muss ich es trotzdem machen. Porque de la otra forma, estaré escribiendo en español, en inglés, en portugués, en alemán. ¿Para quién? Para los españoles, para los portugueses, para los ingleses, para los alemanes. ¿Y cuándo escribiré para los míos? Sonst würde ich Spanisch für Spanier schreiben, Deutsch für Österreicher, Deutsche, Schweizer und so weiter. Wann werde ich dann für meine Leute schreiben? Pero eso no es también una posición colonizada, porque está valorizando mucho la cultura escrita, tanto como si la cultura oral es muy importante en África. Pero no es necesario haber un libro escrito para transmitir una historia, contando riquezas culturales y Er meint, es heißt nicht unbedingt, dass mein Geist kolonisiert ist, wenn ich nicht auf einer afrikanischen Sprache schreibe, weil es gibt andere Vektoren, um mit zu kommunizieren. Nein, das ist auch eine kolonisierte Ansicht, dass man unbedingt schreibt in einer afrikanischen Sprache. Pero usted sabe que si ahora mismo le digo a Olivier, ¿llama? Le digo a Olivier, algo en la oreja, cuando llegue aquí ya ha cambiado. Es la riqueza. ¿Riqueza? Sí. ¿Así? Sí. Si yo le digo algo a Olivier, cuando llega aquí, se ha cambiado. Durch die mündliche Kultur wird die Anfangsinformation verfälscht. Und er meint, das macht nichts, er meint, das ist wichtig. Dass es nicht Ese cambio, si es diacrónico, de acuerdo. Pero dentro de la sincronía, dentro del presente, los cambios deben ser mínimos. Porque si no, no habrá comunicación. so. Es macht nichts, wenn es in der Zeit, nach Jahren zum Beispiel, verfälscht wird. Aber in einem gewissen Moment müssen alle wissen, was die Information war. Cuando un pueblo, como los pueblos africanos, está torpedeado, está torpedeado por todos los lados, a nivel mediático, a nivel lingüístico, por todos los lados,
no podrá defender su lengua solo con la oralidad. ¿Por qué? Porque los niños van a la escuela y cuando terminan la escuela ya no hablan como sus padres, ya no hablan la lengua de sus padres. Estamos hablando de África, donde vamos nosotros. Wenn die Kinder aus der Schule rauskommen, reden sie nicht mehr mit ihren Eltern und werden dann absorbiert in diese Kolonialsprachenkultur. Deswegen braucht man das Schriftliche mehr. Significa que la escuela hoy día está no solamente matando nuestras lenguas, sino matando la oralidad. Y la está matando, ¿eh? Yo tengo la suerte de viajar siempre a África y la está matando. La escuela. Matando la lengua. La oralidad, la lengua. Die Schule ermordet die Sprache und das Mündliche. ¿Por qué? Repito, yo y mis hijos que tengo en Europa, ¿vale? Que no viven en un ambiente lingüístico-cultural de mi etnia. Dentro de 25 años habrá una distancia tremenda. Y eso que vivo en Europa lo están viviendo ahora en África. Das, was viele Leute in Europa erleben, dass ihre Kinder ihre Mutter- und Vatersprache vergessen, das passiert in Afrika. Das passiert Afrikanern im eigenen Land. Entonces, la mejor forma de evitarlo es nacionalizando las escuelas africanas a través de esta normativa. Man sollte die afrikanischen Schulen verstaatlichen, wie diese Norm es auch vorschreibt. Hay iniciativas de los intelectuales y escritores africanos que habitan en el extranjero de apoyar esta idea que usted defiende. Wird diese Initiative übernommen von intellektuellen Afrikanern, die außerhalb Afrika leben? Después de implementarlos localmente en África. Porque esperando que el gobierno no... ¿Sabes? Has utilizado una palabra que me da miedo. Intelectuales. Dieses Wort macht mir Angst, intellektuell. Los presidentes africanos están rodeados de intelectuales. Ministros, asesores, directores generales, secretarios de Estado, intelectuales. Die Minister werden von Intellektuellen umringt. Hay presidentes africanos que son universitarios, se dicen intelectuales. Die Präsidenten sind oft intellektuell, weil sie ja Professoren sind. Pero falta una cosa, libre pensadores. Aber was fehlt, ist das freie Denken. El libre pensador es el que no se casa con nadie, defiende sus ideas hasta la muerte. Der freie Denker heiratet mit niemandem. Los revolucionarios franceses fueron libre pensadores. Defendieron la idea de imponer el francés a costa de lo que fuera. Y lo hicieron. Die freien Denker der Revolution in Frankreich haben bis zum Ende das verteidigt, die Idee der Vereinheitlichung der Sprache. Hay africanos libre pensadores. Das ist die Anzahl der freien Denker in Afrika. Que no se ven, pero reclaman la identidad africana. Pero no se ven. Aber dort, sie verlangen, sie sagen, sie beherrschen die afrikanische Identität, aber man sieht nichts davon. Pero hay una cuestión. Los grandes cambios en los países deben ser verticales, de arriba a abajo. Hay que imponer. Die großen Änderungen müssen vertikal sein. Nosotros desde África debemos imponer la lengua. Si no la imponemos, no tendremos. Wir müssen die Sprache imponer. Es decir, obligar a aprender. Forcieren. Sí, forzar. Por una sencilla razón. Porque
si no se hubiesen impuesto todas las estructuras que ustedes viven aquí, no las tendrían. Wenn diese ganzen Strukturen, die wir haben, nicht von Se ha impuesto la universidad, se ha impuesto la escuela, se ha impuesto el instituto, se ha impuesto las calles, se ha impuesto el tipo de construcción, impuesto tipo de luz, impuesto jardines. Entonces todos caminamos según esa norma. Alle Errungenschaften wurden aufgezwungen eigentlich. Y hay que Diese ganze Infrastruktur. Con la negociación no hay lengua. Durch Verhandeln wird es keine Sprache geben. Nur Repito, durch Aufzwingen. la UNESCO dice que cada 20 días desaparece una lengua. Alle africana. 20 Tage verschwindet eine afrikanische Sprache. Una lengua africana, cada 20 días. ¿Por qué? Porque no se enseña en las escuelas, porque los mayores ya no lo hablan con los jóvenes, los escritores escriben en lenguas no africanas. Entonces, tenemos que hacer algo. Si no hacemos, dentro de 200 años, tendremos un continente con lenguas extranjeras. Al igual que tenemos países africanos con lenguas oficiales extranjeras. Wir werden in 2 Jahrhunderten keine afrikanischen Sprachen haben, wenn wir nichts von oben aufzwingen. Pero eso significa entonces también crear un público que sepa leer, ¿no? Sí. Das bedeutet dann auch, dass man ein Publikum erschaffen muss oder wie das lesen kann. Claro. En África. Es que si se enseñan las lenguas africanas en las escuelas, se está creando a africanos que van a aprender a leer y a escribir en sus propias lenguas. Por ejemplo, cuando se enseña el suajilí, la gente aprende a escribir y a leer en suajilí. Cuando se enseña wolof, también. Cuando se enseña lingala, etcétera, también. O sea, no solamente se forma a la gente a enseñar su lengua, sino a crear también en su lengua. Empiezan a crear, a escribir, a publicar periódicos, en radio, etcétera, etcétera. Pero es que hay que obligar a la gente a estudiarla. No puedes decirle a un niño, yo que sé, a unos padres, no te preocupes, no. ¿Quién dirige la escuela? ¿Quién manda en la escuela? El Estado, ¿no? ¿Quién pone los programas en la escuela? Los gobiernos, el Estado. No son los padres que dicen, mira, el programa es este, ¿no? Das Publikum für die afrikanische Sprache wird geschaffen durch das Schulsystem, müsste geschaffen werden, also durch den Staat, vertikal nach unten. Bueno, esta problemática de las lenguas africanas refleja la historia y la situación del continente africano, del que teóricamente todo debería ir en ese sentido que estás apuntando, pero en la práctica la realidad es todo lo contrario. Yeah. Esa realidad, aunque sea todo lo contrario, eso no significa en ningún modo la desaparición de las lenguas africanas, porque responden a otras necesidades que el fracaso del Estado africano genera. Incluso por ello soy de los que estoy satisfecho del fracaso del Estado africano, porque eso ha permitido que las lenguas nacionales, las lenguas nuestras, siguen funcionando. Sí. Also eine andere Betrachtungsweise ist, dass gerade dadurch, dass die afrikanischen Staaten eigentlich das nicht in den Griff bekommen haben, das System, dadurch konnten die afrikanischen Sprachen doch überleben. Un ejemplo, nos has dado el ejemplo de la Organización de la Unidad Africana, creada en 1963. La OUA, en ese momento, incluso hasta todo el tiempo, es el reflejo de cada Estado africano. Es decir, que se proclama la Constitución y nadie respeta esa Constitución. Y si la suma de todos los estados que no respetan la Constitución proclaman algo,
conversación resultante tampoco lo va a proclamar. Lo dice como una encantación. Ja, wie gesagt, diese OUA 1963 wird eigentlich von keinem Staat, diese Verfassung wird von keinem Staat angewandt. Also ist das nur eine Summe von nicht applizierbaren Ideen, die auch dann zu nichts führen werden. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa específicamente, que es la lengua, hay opciones radicales como la del escritor, dado que casi no es una opción radical, natural, de escribir directamente en su lengua. Yo, por ejemplo, en mi caso, no puedo permitirme escribir, o puedo escribir, lo sé, soy el fan, hablo en fan, pero no puedo permitirme escribir una novela, porque lo que escribo es transmitir al máximo número posible de gente. Por el momento que se me ofrece para que yo pueda transmitir al máximo número de gente, incluso relatando experiencias mías africanas, es en castellano. Es una opinión mía. Leider, er sieht sich dazu gezwungen, in Spanisch zu schreiben, auch wenn er spezifisch afrikanische Situationen beschreibt und nicht in seiner Sprache Fan, um einfach ein Maximum von Lesern ansprechen zu können. Er sieht sich dazu gezwungen. Párrafos, palabras en tu lengua. Sí. Es decir, apoyarme en la lengua oficial española extranjera para mantener ese patrimonio cultural que defiendes, que no solamente se puede defender hablando directamente de la misma lengua, pero también manteniendo, acompañando. Es lo que vemos hoy en el País Vasco, no se hablaba el vasco antes. Cuando ha habido mecanismos, posibilidad para que se pueda recuperar la lengua vasca, ya se habla hoy vasco, por lo que tú estás diciendo, obligando el gobierno vasco, obliga a los funcionarios a hablar vasco, para ser funcionarios, para empezar a eso ya se puede hacer, pero tal como África está hoy, yo pienso que se puede defender la lengua, no forzosamente escribiendo, pero también aunando algunos mecanismos medianos o intermediarios acorde con la realidad actual africana. Also er lehnt sich an die spanische Sprache an, sozusagen, weil in der jetzigen Situation ist das der einzige realistische Vektor, um das afrikanische Erbe weiterzugeben. Und wenn einmal so eine Situation entsteht, wie bei den Basken zum Beispiel, wo in der Schule die Euskadi eingeführt wurde, dann okay, dann kann er umsteigen. Aber jetzt muss er einfach so viel wie möglich weitergeben. Tampoco hay que considerar que como las lenguas colonizadoras son extranjeras históricamente, siguen siendo extranjeras, aunque no inicialmente no son nuestras. No van a seguir siendo extranjeras porque ahí hay conceptos, hay vivencias que se viven en África y que solo se pueden expresar en castellano o en español, y que nuestras lenguas históricas, primitivas, contemporáneas, no tenían. O sea, hay una realidad que se nos ha impuesto y que nosotros asimilamos y africanizamos. No hay que olvidarlo. O sea, no hay un mundo dominante, sí, pero hay conceptos que ya son de nuestra propia vivencia, aunque son extranjeras. Por ejemplo, el avión que coges, ¿es un avión europeo o guineano? Si no, no hay que coger el avión, porque no hay que hablar el español. Y digo, el reactor, el FAP, ese concepto. El FAP no conoce el reactor, el concepto del reactor. Tiene que utilizar 1000 palabras. Tiene que decir pájaro, hielo, de hielo volador. Por ejemplo. O sea, hay que saber que ha habido una coexistencia y también una consubstancialidad en el fenómeno colonial, que no es colonial. O
se puede condenar en un primer momento, pero después es lo mismo que pasa también con los vascos. Hay muchas palabras que son españolas. Ja, das Beispiel benutzt von Flugzeug, das kann man auf Fun nicht ohne Probleme einfach ausdrücken. Es ist ein Vogel, der aus Metall ist und fliegt. Und sehr viele Konzepte sind einfach abstrakt und technologische Sachen, die kann man auf Fun nicht korrekt widerspiegeln. Und dadurch ist das Spanisch auch afrikanisiert zum Beispiel. Und es bleibt aber Spanisch, wenn man diese ganzen Sachen nicht adaptieren kann. Leider. Sí, profesor, muy interesante, muy informativo el discurso de usted. Soy también profesor de literatura y expresión portuguesa africana a la Universidad de Viena. Creo que aún no ha respondido a mi última pregunta directamente. Si hay iniciativas que apoyen la localidad de la comunidad africana que parte del extranjero. No. La comunidad africana pueden ser intelectuales, sí. Puede denominar como lo quiera. Sí, hay las initiativas. Sí. Zurück zur Frage, ob außerhalb Afrikas die Intellektuellen etwas tun in dieser Richtung. Okay. Hay una cuestión. Iniciativas individuales yo también las he llevado a cabo. En la década de los años 90 yo iba a Guinea Ecuatorial para enseñar a la gente a escribir en Bubi, a formar profesores. Lo hacía. Iniciativas individuales las hay. Pero las iniciativas individuales no llegan. Las hay, ¿vale? Ahí está el Cerdo Tola en Camerún, que es una institución. Hay en las universidades africanas como Yaoundé 1, como Marwa, en Senegal, hay departamentos para aprender lenguas o enseñar lenguas africanas y literaturas africanas, ¿vale? Pero eso a nivel universitario. Yo me refiero a la primera etapa, es decir, cuando esto se está formando. Hat sich in den 90er Jahren auch beschäftigt mit der Problematik und hat viele so Aktionen organisiert in Guinea Equatorial, und viele andere auch in Senegal und in Kamerun. Aber das ist das Universitätsniveau, das ist schon zu weit weg. Es muss am Anfang, der Anfang muss am Anfang passieren in der Schule. Es que quizá ustedes tienen otras experiencias, pero yo las experiencias que tengo son fatídicas, porque las lenguas africanas en los años 70, en Congo-Kinshasa y tal, se enseñaban en la primaria y secundaria, ¿vale? Primaria, 2 años de secundaria y se dejaban de enseñar, pero ya estaban allí. In Kinshasa. In Kongo-Kinshasa wurden die Muttersprache wurde in den 70er Jahren 2-3 Jahre in der Volksschule unterrichtet. Dann nicht mehr, aber das war schon okay. Pero ahora lo han dejado solo en el nivel universitario. Es que no entra. Jetzt passiert alles auf Uniniveau. Y eso es lo que dice la Unión Africana. Dice, ya lo tenemos en el nivel universitario. No, es que estos jóvenes de 20 y tantos años ya no pueden aprender a escribir en esas lenguas, ya están... Es por eso que iniciativas individuales son muy importantes, para sanear las dementes. Claro, pero pero dentro del nivel primario. Sí. Eso es. Y concretamente, no sé si pudiste verlo en Camerún, lo que existe en Camerún, en la parte primaria, se estudian las lenguas locales, sobre todo el full day. Esto existe en la República Democrática del Congo. Se estudia, se habla Lingala, primera etapa. Últimamente se ha introducido el francés, pero en el deceno de los años 80
usualmente se hablaba, se estudiaba en Lingala, en el párvulo, o sea, en la escuela primaria, sino todo el proceso hasta la universidad. Bien, yo participo a una iniciativa, como has llamado, en Suiza, en Ginebra. Tenemos ahí la Universidad Popular, no es una universidad de estudios altos, ¿no? Es una universidad accesible a todo el mundo. Incluso últimamente ya hemos abierto, con los que se encargan de eso, una sesión para los niños que nacen aquí, que los padres son de origen africano, pero que con ellos mismos ya no tienen, han perdido mucha referencia, vienen ahí. Y tenemos profesores de lenguas del FAN, que se llama Burro. Sí. Es gibt in der Schweiz, in Genf, so eine Art Volkshochschule, wo die Eltern von Kindern das so organisiert haben, dass im Fan und andere afrikanische Sprachen unterrichtet werden. Bambara, Fan, Bambara. ¿Qué más? El Sheri y el Olaf. Y una vez se me llegó un poema de Justo, uno en Bubi y otro en Pichingles, que bueno, presentamos porque vino un profesor de Camerún, justamente, que vino a hacer una exposición de las lenguas vernáculas en Camerún, de la política camerunesa. Y nos dimos cuenta que finalmente la política francesa, la política de la francofonía, con respecto a las lenguas nacionales, porque se estaba presentando. O sea que a veces, según se encuentra un país francófono, anglófono o lusófono, se puede ver el nivel que ocupa también las lenguas nacionales en África. Also er konnte dadurch vergleichen, je nachdem, ob es Französisch sprechend, Portugiesisch sprechend oder Spanisch sprechend ist, die Einstellung zu den afrikanischen Sprachen nicht ganz homogen ist. Dass man sich mehr oder weniger beschäftigt damit. Y por último, el profesor Justo Boletia será era el fundador de la primera academia nacional de lenguas nacionales en Guinea. Er wird der erste, Gründer der ersten Akademie der afrikanischen Sprachen sein in Ecuatorial Guinea. Yo quisiera decir a Eric que tú dijiste una experiencia que tuviste en la década 80 en Brasil, que es una cosa diferente, porque Eric dijo que el guaraní en Paraguay no penetró, pero en Brasil es diferente, porque el guaraní tiene su presencia en el portugués de Brasil, como también las lenguas africanas, entonces hubo así una otra formación de la lengua. Claro que históricamente también es una situación diferente, porque una vez que Brasil era una sociedad muy violenta con el sistema esclavocrata, pero al mismo tiempo hubo una penetración subversiva de la lengua colonial que hoy en día se manifiesta en muchos sentidos, pero ya es una cosa diferente, pero es un ejemplo comparado con Paraguay, por ejemplo, que es un país que frontera, que es una evolución de la lengua portuguesa muy diferente. No lo saqué bien esto. Hay una cuestión, y yo lamento decirlo. El Estado africano es un Estado prestado. Der afrikanische Staat ist geliehen, ein geliehener Staat. Las lenguas oficiales africanas son lenguas prestadas. Das sind geliehene Sprachen auch, die gesprochen werden. Las religiones que se practican en África son religiones Die prestadas. praktizierten Religionen sind auch geliehen. La indumentaria africana es prestada. Die Bekleidung ist geliehen. Es demasiado. Es ist einfach zu viel. Demasiado. Entonces,
¿Qué me queda Was bleibt mir? de africano? ¿Qué me queda? ¿Algo me queda? Bleibt mir etwas Afrikanisches? Me recuerda el cuento, hay un cuento africano de un señor que fue a una fiesta y una chica que no quería casarse con nadie, ¿vale? Un cuento africano. Hay una chica que no quiere casarse con nadie. Afrikanisches Märchen, ein Mädchen will nicht heiraten, mit niemandem. Los novios van y ella dice no. Die jungen Leute kommen und gehen und sie will keinen. Un día en el pueblo hay mercado. Eines Tages gibt es den Markt. Y la chica ve a un muchacho y dice, papá, mamá, yo quiero casarme con este. Sie sieht einen jungen Mann und will ihn. Entonces, dijeron, vale, venga, el matrimonio, se celebra el matrimonio, fiesta. Es wird gefeiert. Y dice el chico, bueno, me tengo que llevar a mi mujer a mi pueblo. Dicen, vale, llévala. Der junge Mann will seine Frau in sein Dorf bringen. Va caminando. Cuando salen del pueblo, llegan al bosque, dice una voz, oye, al chico, devuélveme mi hombro. Mi brazo. Sí, pero, Devuélveme mi brazo. Sie kommen an den Rand vom Wald und es kommt eine Stimme, sagt ihm, gib mir meinen Arm zurück. Coge el brazo, toma. Ya se queda sin brazo. Gibt ihm seinen Arm. Sigue caminando. Oye, devuélveme también el mío. Dann der nächste. Toma. Gib mir auch meinen Arm zurück. Oye, sigue caminando. Devuélveme mis piernas. Das gleiche mit Toma. den Beinen. Y la chica ve una cosa que está caminando así. Llega a otro sitio. Dice, oye, devuélveme mi tronco. Und dann gib mir meinen Rumpf zurück. Y una cabeza ahí. Dann spaziert nur der Kopf. Y la chica ya quiere irse. No quiero más. Das Mädchen will weg. No quiero Ich más. habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Así somos los africanos. So sind wir Afrikaner. Todo prestado. Alles verliehen. Todo prestado. El día que diga Francia, devolverme mis lenguas, toma. España, devolverme mis lenguas, toma. Frankreich, die Sprache Devolverme, zurück will, toma. Dice, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos lengua. Dann werden wir auch keine Sprachen haben. Bueno, es divertido. Bueno, hubieras abierto una discusión sobre todo de nuevo y mucho más larga, claro, pero ya es tiempo para terminar. Gracias justo por esta discusión, gracias Oliver por la traducción. Gracias por la traducción. Gracias por la intervención. Bueno, Y seguimos con una mesa redonda en la sala ROM 14. Also danke Justo por este Oliver für die Übersetzung und wir gehen weiter zum Beitrag. Estamos haciendo alguna comparación con la